Algunos hombres regresaron de la guerra como héroes, pero Leif Oxenhart volvió a casa como un extraño para su propia alma. Durante 3 años, el gran guerrero vikingo vivió solo en Hafendal, respetado pero evitado, arreglando vallas y entrenando a los chicos, mientras su corazón se enfriaba más que los vientos del norte. Entonces, un día, una audaz doncella llamada Theory le hizo una simple pregunta que lo cambió todo. ¿Quieres una esposa o una vida solitaria? Lo que comenzó como tareas compartidas y tranquilos paseos, se convirtió en algo más profundo que cualquier batalla que hubiera librado jamás. Pero cuando su antiguo comandante llegó con promesas de gloria y oro, Leif se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Elegiría la guerra que lo había hecho famoso o el amor que lo completaba? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niebla matinal se aferraba al fiordo como los recuerdos que atormentaban el sueño de Leif Oxenhart. Se levantó antes del amanecer, como había hecho todos los días durante los últimos 3 años, moviéndose por su modesta casa de madera con la silenciosa precisión de un hombre que había aprendido a convivir con los fantasmas. Sobre su chimenea de piedra colgaba un magnífico hacha de guerra, cuya hoja seguía siendo lo suficientemente afilada como para cortar un cabello, y cuyo mango estaba desgastado por innumerables batallas. Ya nunca la tocaba. El pueblo de Hofendal cobraba vida lentamente a su alrededor. El humo comenzaba a salir de las chimeneas y el sonido de las risas de los niños se colaba por sus ventanas cerradas como una canción que había olvidado cómo cantar. Leif se puso su sencilla túnica de lana y sus botas de cuero, del tipo que cualquier granjero podría llevar, aunque los músculos bajo la tela contaban una historia diferente. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, habían empuñado una vez ese hacha con mortal elegancia. Ahora reparaban vallas y arreglaban ruedas de carros rotas. Salió al aire fresco de la mañana y respiró profundamente el aroma a sal y pino que caracterizaba a su tierra natal. El pueblo se extendía ante él como un tapiz de vida cotidiana, con techos de paja pesados por el rocío de la mañana, jardines repletos de verduras de finales de verano y el sonido lejano de los martillos resonando desde la herrería. Era un lugar tranquilo, era seguro, era todo lo que una vez había luchado por proteger. Y sin embargo, se sentía como un extraño en medio de todo ello. «Buenos días, Leif». El viejo Henrik levantó una mano curtida desde la puerta de su casa con un saludo respetuoso pero distante, siempre distante. La esposa del panadero, Astrid, pasó apresurada con los brazos llenos de panes recién horneados, saludando con un rápido movimiento de cabeza, pero evitando mirarle a los ojos. Un grupo de niños que jugaban con espadas de madera se callaron al pasar él, olvidando sus juegos ante la presencia de un guerrero de verdad. Esa era su vida, ahora respetado, temido y completamente solo. Leif se dirigió al campo de entrenamiento a las afueras del pueblo, donde un puñado de jóvenes lo esperaban con caras ansiosas y manos temblorosas. Acudían a él porque sus padres recordaban su nombre, susurrado con reverencia alrededor de las hogueras invernales. Leif el poderoso, Leif el triturador de huesos, Leif, que había luchado junto al conde Magnus contra los invasores sajones y había sobrevivido para contarlo. Pero el hombre que se enfrentaba a esos chicos cada mañana se parecía muy poco a esas leyendas. «Formad filas», dijo en voz baja, y ellos se apresuraron a obedecer. Se movía entre ellos como una sombra, ajustando posturas, corrigiendo agarres, enseñándoles a sostener un escudo como si sus vidas dependieran de ello. «Porque algún día podría recordar», le dijo al joven Buhorn, hijo de un herrero, con más entusiasmo que habilidad. «La espada solo es tan buena como el hombre que la empuña. La fuerza sin sabiduría es solo ruido». El chico asintió solemnemente, aunque Leif se preguntaba si realmente lo entendía. ¿Cómo podría? Estos chicos nunca habían sentido el peso de un amigo moribundo en sus brazos. Nunca habían visto caer a hombres buenos porque alguien cometiera un error en el fragor de la batalla. La sesión de entrenamiento duró hasta que el sol subió lo suficiente como para disipar la niebla matinal. Cuando los jóvenes guerreros se dispersaron, charlando sobre técnica y planeando sus aventuras nocturnas, Leif se encontró solo una vez más. Fue entonces cuando se acercó Magnus Barba de Hierro,
con sus trenzas grises bailando en la brisa marina. Magnus era uno de los pocos hombres de Rafendell que recordaba a Leif de antes de las guerras, cuando no era más que otro joven guerrero ambicioso con sueños de gloria y oro. Ahora Magnus era el líder no oficial de la aldea, un papel que se adaptaba mucho mejor a su naturaleza diplomática que la batalla. Los chicos están mejorando, observó Magnus, sentándose junto a Leif en una piedra cubierta de musgo. El joven Bjorn casi logró mantener su escudo levantado durante todo el ejercicio. Leif gruñó, viendo cómo el último de sus alumnos desaparecía en la aldea. Casi no es suficiente. Si vienen los invasores, ¿no vendrán, Leif? La voz de Magnus era suave, pero firme. Las guerras han terminado. Los tratados se mantienen. Es más probable que estos chicos necesiten sus espadas para las fiestas de la cosecha que para el combate real. El comentario quedó suspendido entre ellos como un desafío. Leif ya lo había oído antes de Magnus y otros. El mundo había cambiado. La paz era posible. Los hombres podían dejar las espadas y coger los arados sin vergüenza. Pero para Leif, la paz era como un idioma extranjero que nunca había aprendido a hablar. El Lumail. Conde Gunnar ofrecerá otra fiesta mañana por la noche. Magnus continuó, con un tono cuidadosamente informal. Todo el pueblo está invitado. Habrá jabalí asado, cerveza fresca y cuentos. Deberías venir. Leif había asistido exactamente a una fiesta desde su regreso a Kafendal. Se había sentado al fondo, había tomado una sola copa de cerveza y se había marchado antes de que comenzaran los cantos. Las risas le parecían demasiado fuertes, las historias demasiado simples y la compañía demasiado inocente para un hombre que llevaba el peso de demasiadas batallas en sus huesos. «Tengo trabajo que hacer», respondió Leif, la misma excusa que siempre daba. Magnus suspiró, un sonido cargado de años de amistad y preocupación. «Leif, no puedes vivir así para siempre. Tienes 32 inviernos, no 90. Tienes décadas por delante. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Arreglar vallas hasta que mueras?» La pregunta le afectó más de lo que Magnus probablemente pretendía. ¿Qué iba a hacer? Leif había pasado tantos años centrado en sobrevivir, en la siguiente batalla, en la siguiente campaña, que nunca había pensado en lo que vendría después. La paz le había pillado desprevenido, como un enemigo que ataca desde una dirección inesperada. «Estoy contento», dijo Leif, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. «No», respondió Magnus en voz baja. «Te estás escondiendo». Después de que Magnus se marchara, Leif recorrió el perímetro del pueblo, un hábito que había desarrollado sin darse cuenta. Se decía a sí mismo que estaba buscando señales de problemas, pero la verdad era más simple y más dolorosa. No sabía de qué otra manera ocupar su tiempo. La valla que había estado reparando durante la última semana se extendía a lo largo de la frontera oriental de Rafendal, separando la aldea propiamente dicha de los prados salvajes donde pastaban las ovejas en verano. El trabajo era sencillo, metódico y solitario, perfecto para un hombre que había olvidado cómo estar con gente sin esperar que murieran. Seleccionó un poste suelto, comprobó su estabilidad y comenzó a cavar. El ritmo del trabajo era relajante. Levantar, cavar, apisonar, repetir. Su mente divagó hacia recuerdos de otras vallas, otras fronteras, otros momentos en los que una espalda fuerte y unas manos firmes eran lo único que se interponía entre el orden y el caos. Llevaba trabajando quizás una hora cuando oyó pasos que se acercaban por la hierba. Leif no levantó la vista inmediatamente, suponiendo que se trataba de uno de sus jóvenes alumnos que regresaba con una pregunta olvidada, o de Magnus que volvía para continuar su conversación interrumpida. Pero estos pasos eran diferentes, más ligeros, más decididos, con un ritmo seguro que delataba a alguien cómodo consigo mismo. «Tú eres al que llaman Leif Oxenhart», dijo una voz que nunca había oído antes, cálida y divertida, y completamente libre del respeto nervioso que solía oír en su nombre. Se enderezó lentamente, limpiándose la suciedad de las manos, mientras se volvía hacia la persona que había hablado. Lo que vio le hizo detenerse, no por sorpresa, sino por el reconocimiento, no de su rostro, que era nuevo para él, sino de algo en su porte que le recordaba a guerreros que había conocido, guerreros seguros de sí mismos, peligrosos, vivos. Tenía quizás 25 inviernos, con el pelo Orbin,
trenzado al estilo práctico de una mujer trabajadora y ojos verdes que parecían guardar secretos que valía la pena conservar. Su vestido era sencillo pero bien confeccionado, y se movía con la gracia natural de alguien acostumbrado a estar exactamente donde debía estar. Pero fue su expresión lo que le llamó la atención, curiosa, directa y completamente intrépida. Sí, respondió él, con una voz más áspera de lo que pretendía. Tras horas de silencio, ella asintió con la cabeza, estudiándolo con la misma intensidad con la que él solía estudiar las formaciones enemigas. Soy Thierry, Sven, la hija del comerciante. Llevo 3 días en Infendel y todo el mundo tiene una historia sobre ti. Leif sintió que se le tensaba la mandíbula. Podía imaginar esas historias, algunas ciertas, otras exageradas, todas ellas pintándolo como un héroe o un loco. Ninguna de las dos versiones le parecía cierta. ¿Lo son? Oh, sí, sus ojos brillaban con picardía. Mataste a 50 hombres en una sola batalla. Una vez te comiste tú solo un buey asado entero. Puedes partir un árbol con tus propias manos. Hablas con los lobos. Hizo una pausa e inclinó la cabeza. Lo último parecía poco probable, pero la vieja runa juraba que era cierto. A pesar de sí mismo, Leif sintió que su boca esbozaba algo que podría haber sido una sonrisa. Se sabe que Ron ve cosas que no existen. Entonces, ¿no hablas con los lobos? No. ¡Qué decepción! Se acercó, lo suficiente como para que él pudiera oler las hierbas que había usado para lavarse el pelo. Lavanda y menta, aromas que pertenecen a un mundo mucho más apacible que el que él conocía. ¿Y lo de partir el árbol? Tampoco. ¿Y lo del buey asado? Nunca he tenido tanta hambre. 50 hombres en una sola batalla. La pregunta quedó suspendida entre ellos, y Leif sintió el peso familiar del recuerdo presionando contra su pecho. La batalla en Ravenshallow, el barro y los gritos, y la terrible matemática de la supervivencia. Nunca había contado los cadáveres después. No había habido tiempo, y el número no habría devuelto a los amigos que habían caído a su lado. Los números no importan, dijo finalmente. Los muertos están muertos. Thierry estudió su rostro durante un largo momento, y él tuvo la incómoda sensación de que ella podía ver más de lo que él quería mostrar. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido su tono juguetón. ¿Sabes lo que pienso?, dijo, apoyándose en el poste de la valla en el que él había estado trabajando. Creo que estás cansado de ser una historia. Creo que quieres volver a ser una persona, pero has olvidado cómo. Las palabras le golpearon como un golpe físico, más certero que cualquier arma a la que se hubiera enfrentado jamás. Por un momento, no pudo hablar, no pudo respirar, no pudo hacer nada más que quedarse allí de pie mientras la perspicacia de una desconocida derribaba las defensas que había tardado años en construir. Creo, continuó ella, ahora con voz suave, que has estado solo tanto tiempo que has empezado a creer que es lo que te mereces. Leif se dio la vuelta, aparentemente para reanudar su trabajo, pero en realidad para escapar de aquellos ojos verdes que todo lo sabían. No sabes nada de mí. Quizá no, admitió ella con facilidad, pero reconozco la soledad cuando la veo, y sé que reparar las vallas es un pobre sustituto de reparar una vida. Clavó la pala en el suelo con más fuerza de la necesaria, con la ira ardiendo en su pecho. ¿Qué derecho tenía esta desconocida a venir aquí, mirarlo y ver tanto? A decir verdades que él había pasado 3 años tratando de evitar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, sin mirarla. En Rafendel, mi padre tiene negocios con tus constructores navales. Estaremos aquí otra semana, tal vez 2. No, dijo él, mirándola finalmente a los ojos. ¿Por qué estás aquí hablando conmigo? Todos los demás en este pueblo me evitan. Thierry se quedó callada un momento, y cuando habló, su voz tenía un tono de tristeza que le hizo mirarla con más atención. Porque ella dijo, reconozco la mirada de alguien que ha olvidado su valor. Pasaron 3 días antes de que la vida volviera a la normalidad. Se dijo a sí mismo que no la estaba buscando mientras realizaba sus tareas diarias. Pero sus ojos seguían buscando en el mercado, en el pozo, en los caminos entre las casas. Sus palabras se habían clavado en su mente como una astilla, imposibles de ignorar y dolorosas al tacto. Estaba cortando leña detrás de su casa cuando ella volvió a aparecer, emergiendo del bosque como un espíritu del bosque. Esta vez llevaba una cesta llena de hierbas y bayas silvestres, con la falda manchada por el rocío de la mañana. «Buenos días», dijo, sentándose en un tocón como si la hubieran invitado.
He estado explorando tus bosques. Son preciosos. Leif clavó el hacha en el tronco y se secó el sudor de la frente. El trabajo físico le ayudaba a calmar la mente, pero la presencia de ella le traía de vuelta esa inquietante conciencia que había estado tratando de olvidar. La mayoría de la gente se queda cerca del pueblo, dijo él. La mayoría de la gente no sabe leer las señales que te mantienen a salvo en lugares salvajes. Ella sacó un puñado de bayas de su cesta y se las ofreció. Mi madre me enseñó. Ella fue criada por la gente del bosque antes de casarse con mi padre. Él dudó, pero luego tomó las bayas. Estaban dulces y calientes por el sol, y se dio cuenta de que no había comido nada desde el amanecer. La gente del bosque, las antiguas costumbres, la ley de las hierbas, las señales del tiempo, cómo moverse sin alterar el orden natural. La voz de Thyrie transmitía reverencia. Ella dijo, la tierra habla a aquellos que saben escuchar. Leif sintió una curiosidad genuina por primera vez en meses, y a veces la oyes. Ella sonrió y su rostro se transformó por completo. Esta mañana me dijo que el guerrero obstinado que vive al margen de todo podría estar hambriento. A pesar de sí mismo, Leif sintió que algo se le relajaba en el pecho. ¿La tierra te dijo eso? Bueno, eso y el hecho de que te he visto trabajar durante 3 horas sin parar a comer. Sus ojos brillaban con picardía. Puede que escuche al bosque, pero no soy ciega a las señales más obvias. Compartieron las bayas en un cómodo silencio, y Leif se encontró estudiando su perfil mientras ella miraba hacia el fiordo. Había algo profundamente pacífico en su presencia, como si llevara dentro de sí misma una quietud que no podía ser perturbada por las tormentas externas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella finalmente. Leif se tensó, esperando otra pregunta indiscreta sobre su pasado. ¿Qué? ¿Por qué has vuelto aquí? A Heimdall. Podrías haber ido a cualquier parte después de que terminaran las guerras. La pregunta le sorprendió por su sencillez. Esperaba que le preguntara por las batallas, las cicatrices o las pesadillas que aún le despertaban casi todas las noches. En cambio, ella quería saber sobre la elección. Este es mi hogar, dijo finalmente. ¿Lo es? Se volvió para mirarlo de frente. ¿O solo te resulta familiar? Antes de que pudiera responder, el sonido de cascos resonó en la pradera. Los instintos guerreros de Leif se activaron de inmediato. Demasiado rápido para un viajero ocasional, demasiado decidido para un comerciante. Se puso de pie, moviendo inconscientemente la mano hacia donde habría colgado su espada. Un jinete solitario emergió del sendero del bosque, azuzando a su caballo. A medida que se acercaba, Leif sintió que se le helaba la sangre. El hombre vestía los colores de la banda guerrera del conde Magnus, los mismos azules y plateados que Leif había lucido con orgullo en otra época. Pero fue el rostro del jinete lo que hizo que a Leif se le encogiera el pecho por el miedo. Ragnar Bloodaxe, su antiguo hermano de armas, su amigo más íntimo, el hombre que le había salvado la vida en Stamford Bridge y casi muere en el intento. Ragnar detuvo su caballo ante ellos, con el rostro curtido y severo por la determinación. 3 años lo habían envejecido más que los 5 anteriores. Nuevas cicatrices cruzaban sus brazos y su barba mostraba canas prematuras. Pero sus ojos aún conservaban la feroz inteligencia que lo había convertido en el lugarteniente más confiable del conde Magnus. Leif, dijo Ragnar, desmontando con un movimiento fluido. Necesito hablar contigo. Thyrie se levantó con elegancia, comprendiendo, sin palabras, que esa no era una conversación para sus oídos. Debería volver al pueblo, dijo en voz baja. Al pasar junto a Leif, le tocó brevemente el brazo. Sea lo que sea de lo que se trate, recuerda que tienes una opción. Leif la vio alejarse, y luego se volvió hacia el hombre que en otro tiempo había sido más cercano que un hermano. Ragnar, ha pasado demasiado tiempo. Ragnar le estrechó el hombro y Leif sintió el peso familiar de una vieja amistad y obligaciones aún más antiguas. Tienes buen aspecto, tranquilo. ¿Qué quieres? La expresión de Ragnar se volvió seria. El conde Magnus ha muerto. Las palabras golpearon a Leif como un golpe físico. El conde Magnus el Grande, que había unido a 3 clanes bajo su estandarte y había defendido los territorios del norte contra la expansión sajona durante 15 años. El hombre que había sido tanto comandante como figura paterna para docenas de guerreros, incluido el propio Leif. ¿Cómo? La voz de Leif sonó más áspera de lo que pretendía. La fiebre se lo llevó el mes pasado, rápido y limpio.
Una muerte mejor que la mayoría de nosotros tendremos. La mandíbula de Ragnar se tensó, pero su fallecimiento ha creado problemas. Su hijo, Eric, reclama la herencia, pero los líderes de los otros clanes cuestionan su derecho. Los territorios del norte se están fragmentando. Leif sintió un frío familiar recorriendo su espina dorsal. Ya había visto esto antes. Cuando un líder fuerte muere, los hombres débiles se aferran al poder y las viejas alianzas se desmoronan en pequeñas disputas. Siempre acababa igual, en sangre. El consejo me ha ofrecido el puesto de jefe de guerra, continuó Ragnar, para mantener unidos los territorios hasta que Eric demuestre su valía o surja alguien más fuerte. Enhorabuena, dijo Leif con tono seco. Te quiero como mi segundo, mi brazo armado y mi mente táctica, como en los viejos tiempos. Ragnar se acercó, bajando la voz hasta alcanzar la intensidad que Leif recordaba de sus días como guerreros. Las amenazas son reales, Leif. Los saqueadores sajones ya están poniendo a prueba nuestras fronteras, y hay rumores de que los barcos daneses se están concentrando en las islas del sur. Sin un liderazgo fuerte, todo lo que Magnus ha construido se desmoronará. Leif negó lentamente con la cabeza. He terminado con esa vida. ¿Y tú? Ragnar señaló hacia la aldea. ¿Esto es realmente vivir, Leif? Esconderse en una aldea agrícola, reparar cercas y entrenar a chicos que nunca verán un combate real. Eres una de las mentes tácticas más brillantes de nuestra generación. Te estás consumiendo en una pacífica oscuridad. Estoy contento. Estás muriendo poco a poco. La voz de Ragnar se volvió aguda por la frustración. He visto a hombres fuertes pudrirse en paz antes. Se dicen a sí mismos que están contentos mientras sus almas se marchitan como músculos sin usar. ¿Es eso lo que quieres ser? ¿Una advertencia sobre los guerreros que sobrevivieron a su propósito? La acusación dolió porque se hacía eco de los pensamientos que Leif había estado tratando de suprimir durante meses. ¿Qué era realmente sin la estructura de la vida militar, sin enemigos claros contra los que luchar y objetivos que alcanzar? ¿Era un hombre en paz o simplemente un guerrero sin guerra? Piensa en lo que está en juego, insistió Ragnar. No solo el territorio o la política, sino las personas que dependen de un liderazgo fuerte. Sin la Alianza del Norte, todas las aldeas como esta se vuelven vulnerables. Cada granja, cada familia, cada vida pacífica se convierte en un objetivo para los saqueadores y los ambiciosos señores de la guerra. La mirada de Leif se desvió hacia la aldea, donde el humo se elevaba pacíficamente de las chimeneas de las cabañas y los niños jugaban en jardines cuidadosamente atendidos. En algún lugar entre esas casas, Theory probablemente estaba ayudando a su padre con sus negocios, sin saber que su mundo podría estar balanceándose al borde de una espada. Necesito una respuesta pronto, dijo Ragnar en voz baja. El consejo se reúne con la luna nueva dentro de 6 días. Si vienes conmigo, se te concederán tierras, un título y un lugar de honor a mi lado. Volverás a ser importante, Leif. Serás lo que estabas destinado a ser. Y si me niego, la expresión de Ragnar se entristeció. Entonces recordaré a mi amigo tal y como era, no como decidió convertirse. Después de que Ragnar se marchara, Leif se sentó solo entre las virutas de madera e intentó ordenar la tormenta que se había desatado en su mente. 6 días, 6 días para decidir entre la vida que había construido y la vida que le reclamaba. 6 días para elegir entre la seguridad y el propósito, la paz y el significado, la posibilidad desconocida del amor y la certeza familiar de la guerra. Pensó en las palabras de Theory. Recuerda que tienes una opción, pero ¿realmente la tenía? ¿O era simplemente un arma que había sido dejada de lado temporalmente, esperando el día en que alguien inevitablemente la retomara? El sol se estaba poniendo cuando finalmente se levantó del tocón donde se había sentado esa mañana. Mientras recogía la madera esparcida y se preparaba para regresar a su casa vacía, una pregunta resonaba en su mente como un cuerno de batalla que lo llamaba a la reunión. ¿Qué significaba elegir una vida que valiera la pena vivir? Esa noche, Leif se encontró caminando hacia el centro del pueblo, sin haberlo decidido conscientemente. Sus pies lo llevaron más allá de las cabañas y talleres familiares, mientras su mente daba vueltas a las palabras de Ragnar. El peso de la elección presionaba sus hombros como una armadura que había olvidado cómo quitarse. La cálida luz de la taberna se derramaba a través de su puerta abierta y por un momento consideró entrar.
Quizás Al acallaría las voces en su cabeza. La urgente convocatoria de Ragnar, la sabiduría recordada de Magnus, sus propias dudas dando vueltas como pájaros en vuelo. Pero el sonido de las risas que provenían del interior lo detuvo. Había perdido la habilidad para la compañía, si es que alguna vez la había tenido. En cambio, se encontró en el pozo del pueblo, donde una sola figura estaba sentada en el borde de piedra, contemplando las estrellas que emergían. Su aspecto era etéreo a la luz de la luna, con su cabello rubio suelto sobre los hombros y el rostro sereno, con una paz que él había olvidado que era posible. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó ella sin mirarlo. Leif se sentó a su lado, cuidando de mantener la distancia mientras ansiaba la cercanía. ¿Cómo sabías que era yo? Caminas como un hombre que lleva el peso del mundo, pasos pesados, ritmo mesurado. Ella finalmente se volvió hacia él, con sus ojos verdes reflejando la luz de las estrellas. Además, eres la única persona en Halfendale que se mueve tan silenciosamente y aún así hace ruido. A pesar de todo, casi sonrió. ¿Se supone que eso tiene sentido? Estás entrenado para moverte sin hacer ruido, pero eliges hacer ruido para que la gente sepa que vienes. Consideración disfrazada de descuido. Su observación le pareció incómodamente acertada. La pregunta es si estás siendo cortés o si te estás delatando porque una parte de ti quiere que te encuentren. Esa percepción le hizo sentirse incómodo. Ves demasiado o te escondes muy poco. Ella se ajustó la capa para protegerse del frío de la noche. Tu amigo parecía preocupado cuando se marchó. Leif estudió su perfil, preguntándose cuánto había observado ella. Trajo noticias del mundo exterior. El tipo de noticias que hacen que un hombre pacífico cuestione sus decisiones. Asintió lentamente. El conde Magnus ha muerto. Los territorios del norte necesitan un líder. Y te quieren a ti. No era una pregunta. Thyri tenía un don para leer las corrientes que se escondían bajo las conversaciones superficiales. Y a Leif le resultaba a la vez reconfortante e inquietante. Nadie le había entendido tan rápidamente desde entonces. Desde nunca se dio cuenta con sorpresa. Quieren al hombre que solía ser, corrigió. El arma que solía ser. ¿Hay alguna diferencia? La pregunta flotaba entre ellos como la niebla matinal, hermosa e insustancial. Leif la consideró seriamente, tratando de desenredar los hilos de identidad y propósito que se habían enredado tanto en su mente. Ya no lo sé, admitió. Durante 15 años fui Leif el guerrero. Sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Cada mañana traía objetivos claros: proteger a mis hombres, servir a mi señor, derrotar al enemigo. Simple, claro, y ahora solo soy un hombre que solía ser bueno matando gente. Las palabras le sabían amargas. ¿De qué sirve eso en un mundo en paz? Thyri se quedó callada durante un largo rato, y cuando habló, su voz transmitía una tristeza que él no esperaba. Mi padre fue guerrero antes de convertirse en comerciante. Luchó en las campañas irlandesas cuando yo era pequeña. Leif se volvió para mirarla de lleno. Era la primera vez que ella hablaba de su historia personal, y él se sintió ansioso por conocer los detalles de su vida. Regresó a casa cambiado, continuó ella, más callado, más cuidadoso con sus palabras y sus gestos. Mi madre decía que era como vivir con un extraño que tenía el rostro de su marido. ¿Era así? Leif se detuvo, sin saber si quería saber la respuesta. ¿Encontró el camino de vuelta? Con el tiempo, pero no intentando volver a ser quien era antes. Ese hombre había desaparecido, erosionado por experiencias que no podían deshacerse. En su lugar, tuvo que descubrir en quién podía convertirse. Ella sonrió suavemente. Le llevó tiempo, paciencia y la voluntad de creer que la fuerza de un guerrero podía servir para otros fines además de la guerra. Leif sintió algo removerse en su pecho, quizá esperanza o simplemente el reconocimiento de que alguien más había recorrido ese camino antes que él. ¿Qué cambió para él? Aprendió a ver sus instintos protectores como amor en lugar de violencia. Su mente estratégica se volvió útil para las rutas comerciales y las negociaciones. Sus habilidades de liderazgo le ayudaron a establecer relaciones con artesanos y proveedores. Los ojos de Thyri se volvieron pensativos. Lo más importante es que dejó de ver la paz como la ausencia de un propósito y empezó a verla como la presencia de una elección. Elección, repitió Leif, recordando las palabras de ella de esa mañana. La libertad de decidir en quién quieres convertirte en lugar de quién se espera que seas. Ella se puso de pie con elegancia,
sacudiéndose el polvo de la falda. Tu amigo te ofreció volver a la certeza. Entiendo el atractivo, pero volver corriendo a lo que conoces no es lo mismo que avanzar hacia lo que podrías llegar a ser. Su mano tocó brevemente su hombro, un susurro de calidez que le hizo darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había ofrecido consuelo. La pregunta no es si sigues siendo un guerrero, Leif, es si ser un guerrero sigue siendo suficiente para ti. Después de que ella se marchara, Leif permaneció junto al pozo hasta que las estrellas giraron sobre su cabeza y el pueblo se sumió en el sueño. Sus palabras resonaban en la oscuridad, desafiando las suposiciones que había mantenido durante tanto tiempo que se habían convertido en parte de su identidad. ¿Era suficiente ser guerrero? ¿Alguna vez había sido suficiente? ¿O simplemente nunca se había permitido imaginar alternativas? Pensó en los hombres que había conocido y que habían encontrado la paz después de la guerra. Algunos, como el padre de Tires, habían construido nuevas vidas en torno a sus antiguas habilidades. Otros se habían refugiado en la bebida, la locura o el amargo aislamiento que les producía creer que sus mejores días habían quedado atrás. Unos pocos habían vuelto a la guerra una y otra vez, persiguiendo la claridad que solo el combate podía proporcionarles. ¿Qué camino elegiría él? A la mañana siguiente llovió, una llovizna constante que convirtió los caminos del pueblo en barro y obligó a todos a refugiarse en sus casas. Leif pasó el día en su taller, un pequeño edificio detrás de su casa, donde reparaba armas y herramientas para los aldeanos. El trabajo era meditativo: enderezar espadas dobladas, afilar hachas desafiladas, reemplazar empuñaduras de cuero desgastadas. Cada pieza contaba una historia de uso y abandono, de herramientas que habían cumplido su función y habían sido dejadas de lado cuando la paz las hizo innecesarias, como él. Hacia el mediodía, el joven Bjorne apareció en su puerta, sacudiéndose la lluvia de la capa y llevando una espada de entrenamiento dañada. Maestro Leif, mi padre me ha enviado. La hoja se había roto durante los ejercicios matutinos, y él pensó, tráela aquí, interrumpió Leif, haciendo gestos al chico para que entrara. La espada no se podía reparar fácilmente. El metal había desarrollado fracturas por tensión que hacían peligroso su uso. Leif la examinó con cuidado, observando los lugares donde una técnica deficiente había debilitado la hoja con el tiempo. Esto no se puede arreglar, le dijo a Bjorn. El daño es demasiado profundo. Necesitarás una nueva espada de entrenamiento. El rostro del chico se entristeció. A mi padre no le gustará. No podemos permitírnoslo. Yo te haré una, dijo Leif antes de poder contenerse. Una adecuada, forjada para durar. Los ojos de Bjorn se abrieron con sorpresa y gratitud. ¿Harías eso? Pero, ¿qué pago? Ningún pago. Leif volvió a su banco de trabajo, sintiéndose de repente incómodo con el evidente agradecimiento del chico. Considéralo una inversión en tu entrenamiento. Cuando Bjorn se marchó, prácticamente radiante de emoción, Leif se preguntó cuándo había sido la última vez que había sentido la satisfacción de construir algo en lugar de destruirlo. El pensamiento permaneció en su mente mientras comenzaba a esbozar diseños para la espada de entrenamiento, calculando mentalmente ángulos y proporciones. Quizás Terry tenía razón. Quizás la fuerza podía servir para otros fines además de la guerra. Pero quedaban 6 días para la fecha límite de Ragnar, y el peso de la decisión se hacía más pesado con cada hora que pasaba. Los 3 días siguientes se difuminaron en un ritmo de trabajo y contemplación. Leif se dedicó en cuerpo y alma a forjar la espada de entrenamiento de Bjorn, encontrando un consuelo inesperado en la antigua danza del fuego y el metal. Cada golpe de su martillo parecía aclarar sus pensamientos, aunque la claridad en sí misma seguía siendo frustrantemente esquiva. Tyrie apareció el segundo día, llegando con pan fresco y miel mientras él trabajaba. No habló de la visita de Ragnar, ni de la decisión que se cernía sobre él como una nube de tormenta. En cambio, le preguntó sobre la metalurgia, genuinamente curiosa por el proceso de transformar el hierro en bruto en algo útil y hermoso. Mi padre comercia con productos acabados, explicó, observándolo dar forma a la espiga de la hoja. Pero nunca he visto la creación. Solo el resultado. Es como ver magia. No es magia, respondió Leif, secándose el sudor de la frente. Solo se trata de comprender lo que el metal quiere llegar a ser y ayudarlo a conseguirlo. ¿Es eso sabiduría o filosofía? Hizo una pausa considerando la pregunta. Ambas cosas.
Quizás un buen herrero aprende a trabajar con la naturaleza del material en lugar de luchar contra ella. Si se fuerza demasiado, demasiado rápido, se crea debilidad. Si se es demasiado suave, no se consigue nada. Diary sonrió, acomodándose en un taburete bajo desde donde podía verlo trabajar. Suena como un consejo para algo más que la metalurgia. Todo lo que vale la pena hacer requiere paciencia y perseverancia, dijo, volviendo a martillar. El ritmo era hipnótico. Cada golpe resonaba claro y verdadero en el pequeño espacio. Mi primer maestro de armas me enseñó eso. Leif decía, una espada forjada con prisas se romperá cuando más la necesites, pero una hoja hecha con cuidado te servirá hasta el día de tu muerte. ¿Hiciste tú tu hacha de guerra? La pregunta le hizo detenerse en medio de un golpe. Sí, durante mi segundo invierno como hombre del conde Magnus, me llevó 3 meses conseguirla. ¿Por qué ya no la usas? Leif dejó el martillo y estudió el metal brillante que tenía ante sí. La pregunta tocaba el núcleo de su lucha, el lugar donde el pasado y el futuro se cruzaban en una dolorosa confusión. Porque esa hacha se fabricó con un propósito específico, dijo finalmente. Se diseñó para acabar con vidas de forma eficaz. Cada curva del mango, cada ángulo del deflector, la hoja, todo estaba enfocado en matar. La miró a los ojos. Una herramienta como esa conlleva el peso de su propósito. Cuando la levanto, me convierto en el hombre que la fabricó, el hombre que la usó, y ya no quieres ser ese hombre. No sé si tengo otra opción. Thyri se levantó y se acercó, tan cerca que podía oler las hierbas de su cabello y ver los destellos dorados de sus ojos verdes. ¿Y si te dijera que el hombre que he conocido estos últimos días, el que enseña a los niños con paciencia, el que se ofrece a forjar armas sin cobrar, el que elige cuidadosamente sus palabras y trata incluso a los desconocidos con respeto? ¿Y si te dijera que ese hombre parece digno de ser elegido? Sus palabras le impactaron con una fuerza inesperada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio como algo más que un conjunto de habilidades de combate y potencial violento? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró y vio posibilidades en lugar de su historia? Apenas me conoces, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Sé lo suficiente. Ella extendió la mano y le tocó la mano, sus dedos fríos contra su piel caliente. Sé que te levantas antes del amanecer para no molestar a tus vecinos. Sé que nunca has levantado la voz a los chicos a los que entrenas, incluso cuando cometen errores peligrosos. Sé que arreglaste la puerta del viejo Henrik la semana pasada sin que te lo pidieran, y fingiste que no había sido tú cuando él intentó darte las gracias. Leif la miró fijamente, atrapado entre la sorpresa y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. ¿Cómo es que en los pueblos pequeños hay tan pocos secretos? Ella respondió con suavidad, especialmente sobre el hombre al que todos observan, pero con el que nadie habla directamente. Esa noche, Leif se encontró paseando por el pueblo con una nueva conciencia. ¿Realmente había sido tan transparente? Al pasar por la puerta de Henrik, perfectamente reparada y funcionando a la perfección, se preguntó qué otros pequeños gestos de amabilidad le habían marcado tan claramente como las cicatrices de batalla. En la taberna, vio a través de la ventana a Magnus Ironbeard gesticulando animadamente mientras contaba una historia a un grupo de personas reunidas. El anciano lo vio y levantó su jarra de cerveza en un sutil brindis. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se unió a esas reuniones nocturnas? ¿Cuántas invitaciones había rechazado por costumbre más que por preferencia genuina? Cerca de la herrería, se encontró con el padre de Bjorn, Eric Hammeren, que apagaba las brasas del día para la noche. Maestro Leif, llamó Eric, enderezándose de su trabajo. Bjorn me dice que le estás haciendo una espada de entrenamiento. Quiero que sepas que te estamos agradecidos, pero podemos pagarte. Quizás no en plata, pero en trueque. Herraduras nuevas para tu montura, reparaciones de tus herramientas, sin necesidad de pago, interrumpió Leif y luego se detuvo. ¿Por qué se apresuraba a rechazar la conexión, incluso el simple vínculo del intercambio justo? Aunque, si tienes hierro de sobra, podría usar un poco para proyectos futuros. El rostro de Eric se iluminó. Por supuesto, tengo buen metal de las minas del sur. Toma lo que necesites. Mientras acordaban el intercambio, Leif se dio cuenta de que estaba planeando proyectos futuros que aún ni siquiera había concebido. ¿Cuándo había empezado a pensar más allá de la elección inmediata que le había presentado Ragnar?
cuando había empezado el mañana a extenderse más allá de 6 días. El tercer día, Sven, el comerciante, acudió a su taller. El padre de Thierry resultó ser un hombre robusto, con ojos astutos y manos callosas que delataban un trabajo que iba más allá del simple comercio. Examinó la espada de entrenamiento con interés profesional. «Buen trabajo», declaró Sven, probando el equilibrio de la hoja. «Mejor que lo que he visto en las ciudades costeras. Podrías vender piezas como estas si quisieras». «No soy herrero de profesión», respondió Leif. «No, pero podría serlo». Sven dejó la espada y miró fijamente a Leif. «Trato con artesanos de 3 reinos. El buen trabajo en metal siempre encuentra compradores, especialmente las piezas hechas por alguien que entiende cómo se van a utilizar. Armas, herramientas, trabajos decorativos. Hay mercado para todo ello. ¿Me estás sugiriendo que me convierta en comerciante?» Sven se rió con una risa cálida y sin complicaciones. «Te sugiero que consideres qué habilidades tienes más allá de manejar un hacha. Mi hija me dice que últimamente te has estado haciendo preguntas difíciles. A veces, la respuesta no es elegir entre viejos caminos. A veces es crear uno nuevo». Esa noche, Leif se sentó en su taller mucho después de que la forja se hubiera enfriado. La espada de entrenamiento terminada de Bjorn descansaba sobre sus rodillas. Tenía que admitir que era el arma más fina que había fabricado jamás, perfectamente equilibrada, de proporciones elegantes, construida para enseñar en lugar de para matar. Mientras la sostenía, trató de imaginar un futuro en el que sus manos crearan en lugar de destruir, en el que sus conocimientos de combate sirvieran para proteger en lugar de conquistar. Quedaban 3 días para la fecha límite de Ragnar. 3 días para decidir si el hombre que Thierry veían en él era real o simplemente una ilusión. 3 días para elegir entre el guerrero que siempre había sido y la persona en la que podría convertirse. La mañana del cuarto día trajo noticias que lo cambiaron todo. El joven Bjorn llegó al taller de Leif al amanecer, sin aliento y con los ojos muy abiertos por la emoción. «Maestro Leif, ha habido una pelea. Bueno, no una pelea real, pero casi una en el puerto». Leif dejó la lima que había estado utilizando para dar los últimos retoques a la espada de entrenamiento. «Tranquilo. ¿Qué ha pasado?» «Asaltantes o tal vez solo comerciantes rudos, pero parecían asaltantes. 3 barcos con unos 40 hombres, exigiendo derechos de atraque y actuando como si fueran los dueños del lugar». Las palabras de Bjorn se entremezclaban. Magnus Ironbeard fue a recibirlos con algunos hombres del pueblo, pero los desconocidos se rieron de él. Dijeron que Rafendal estaba ahora bajo una nueva protección y que cobrarían impuestos por el paso seguro. Leif sintió un nudo frío en el estómago. Así era como siempre empezaba. Pequeñas incursiones, probando las defensas, buscando puntos débiles. Si se permitía a estos hombres establecerse aquí, vendrían más. «¿Dónde están ahora?» «Todavía en el puerto. Magnus me ha enviado a buscarte», dice. Bjorn dudó, claramente luchando con las complejidades adultas del mensaje. Dice: «Quizás sea hora de que las viejas habilidades sirvan para nuevos propósitos». Leif ya estaba buscando su capa. La espada de entrenamiento podía esperar. Esto requería atención inmediata. El puerto era un caos cuando llegó. 3 elegantes buques de guerra se balanceaban fondeados, con sus proas con forma de cabeza de dragón, talladas al estilo preferido por los invasores daneses. En el muelle, un grupo de aldeanos de Hendel se enfrentaba a una docena de desconocidos armados, mientras Magnus Barba de Hierro intentaba negociar desde una posición de evidente debilidad. El líder de los desconocidos era un hombre alto, con cicatrices rituales que le cubrían los brazos, y una voz que transmitía la arrogante confianza de alguien acostumbrado a tomar lo que quería. Llevaba una fina cota de malla y se comportaba como un guerrero profesional, aunque sus hombres parecían más espadas de Zelda que verdaderos veteranos curtidos en 1000 batallas. «Te lo repito, anciano», dijo el líder cuando Leif se acercó, «los nuevos tiempos exigen nuevos acuerdos. El conde Magnus ha muerto. Los territorios del norte se están fragmentando y las aldeas inteligentes llegan a acuerdos con aquellos lo suficientemente fuertes como para protegerlas. Crendel ha gestionado su propia protección durante generaciones». Magnus respondió con dignidad, aunque Leif podía ver la tensión en sus hombros. El líder de la aldea era un diplomático, no un guerrero, y estaba en clara desventaja en este enfrentamiento. «¿Y tú?»,
El desconocido señaló con un gesto los modestos barcos pesqueros y mercantes que componían la flota de Rafandel. No veo buques de guerra, ni soldados profesionales, solo granjeros y pescadores que juegan a la autodefensa. Su tono se volvió burlón. ¿Qué pasará cuando lleguen los verdaderos saqueadores? ¿Hombres que no estén interesados en negociar? Fue entonces cuando los ojos del desconocido se posaron en Leif y todo cambió. La expresión del saqueador pasó de una arrogancia despreocupada a una atención aguda, como la reacción de un lobo al descubrir que se ha adentrado en el territorio de otro depredador. Bueno, dijo el desconocido lentamente, esto es interesante. Magnus se volvió y vio a Leif acercándose, con una mezcla de alivio y aprensión en sus rasgos curtidos. Este es Leif Oxenhart, anunció, con una nueva confianza en su voz. Quizás hayas oído ese nombre. La reacción fue inmediata y reveladora. Varios de los asaltantes retrocedieron instintivamente, con las manos moviéndose hacia las armas, antes de que su líder hiciera un gesto para que se calmaran. El hombre con cicatrices estudió a Leif con la atención concentrada de un profesional, evaluando la amenaza potencial. Leif el Poderoso, dijo finalmente. El triturador de huesos, el fantasma de Ravenshallow. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Me preguntaba qué te había pasado. Las historias decían que desapareciste después de la última campaña del conde Magnus. Las historias exageran, respondió Leif con serenidad, aunque se colocó en un lugar desde el que podía ver a todos los asaltantes mientras mantenía a los aldeanos detrás de él. Viejas costumbres, ¿no? La mano del líder descansaba casualmente sobre la empuñadura de su espada. Hace 3 años, mi primo Thorvald Bloodbeard lideró una incursión contra un asentamiento del norte. 40 buenos hombres, todos veteranos. Solo 5 regresaron y estaban destrozados, hablando de un demonio con forma humana que luchaba como los propios dioses. Leif recordaba la incursión. Había sido una de las últimas acciones antes de la muerte del conde Magnus, una expedición punitiva contra los persistentes asaltantes que habían estado aterrorizando a las aldeas costeras. El recuerdo no le producía satisfacción, solo el peso familiar de la violencia necesaria. Tu primo debería haber elegido mejores objetivos, dijo Leif. Quizás, pero esto es lo que me interesa. Si el gran Leif Oxenhart se ha retirado realmente a este pacífico pueblecito, ¿por qué no lleva hoy una espada? La pregunta flotaba en el aire salino como un desafío. Todos los ojos se fijaron en el cinturón vacío de Leif, y él podía sentir la tensión que irradiaba de ambos lados del enfrentamiento. Los asaltantes calculaban las probabilidades, preguntándose si la leyenda se correspondía con la realidad. Los aldeanos buscaban en él protección. No estaba seguro de poder proporcionársela sin convertirse en aquello que intentaba dejar atrás. Porque, dijo Leif con cautela, un hombre sabio solo empuña el acero cuando las palabras han fallado por completo. ¿Y lo han hecho? ¿Han fracasado? Quiero decir, la sonrisa del desconocido se volvió depredadora porque mi oferta original sigue en pie. Protección a cambio de tributo, seguridad a cambio de sumisión. Vuestra gente puede mantener su vida pacífica y nosotros nos aseguraremos de que las amenazas reales nunca lleguen a sus costas. ¿Protección de quién? Leif se acercó y se sintió satisfecho al ver que varios asaltantes se movían nerviosos. ¿De ti? Del caos que se avecina, respondió el líder, dejando de lado su actitud despreocupada para revelar una convicción genuina. Lo sabes tan bien como yo. Con el conde Magnus muerto y los territorios del norte fracturados, todos los señores de la guerra ambiciosos y los clanes sin tierras buscarán presas fáciles. Pueblos como este, prósperos, indefensos, aislados, son objetivos irresistibles. Lo peor era que el hombre probablemente tenía razón. Leif lo había visto antes durante periodos de inestabilidad política. Los líderes fuertes morían, las alianzas se desmoronaban y, de repente, todos los asentamientos tenían que elegir entre pagar dinero a cambio de protección o afrontar las consecuencias de la independencia. ¿Y tú te ofreces a ser nuestro protector por pura generosidad?, preguntó Magnus, cuyo instinto diplomático le permitió recuperar la voz. Me ofrezco a ser predecible, corrigió el asaltante. Mejor el tributo que conoces que el asalto que no conoces. Tomamos un diezmo de tus bienes y tu comercio, y a cambio, nadie quema tu aldea ni se lleva a tus hijas. Simple, limpio, mutuamente beneficioso.
Leigh sintió los familiares cálculos de batalla recorriendo su mente. Números, armas, terreno, rutas de escape. 12 hombres armados contra una aldea de quizás 300 almas, la mayoría de ellas no combatientes. Pero había 30 asaltantes más en los barcos, y estaba claro que solo eran la avanzadilla. ¿Cuánto tiempo tenemos para considerar su generosa oferta?, preguntó. Hasta el amanecer de mañana. Después de eso daremos por hecho que Rafendal prefiere el incierto camino de la independencia. La sonrisa del desconocido volvió a aparecer. Por supuesto, si el gran Leif Oxenhart decidiera volver al juego, eso cambiaría considerablemente los cálculos. Un hombre de su reputación podría encontrar un lugar en mi organización. Mejor que pudrirse en un pacífico anonimato. Mientras los asaltantes regresaban a sus barcos, Leif se encontró rodeado de aldeanos preocupados, todos haciendo las mismas preguntas. ¿Qué harían? ¿Podría defenderse la aldea? ¿Les ayudaría? Al mirar sus rostros asustados, Leif se dio cuenta de que el plazo de Ragnar había dejado de ser relevante. La elección ya no era entre volver a la guerra o abrazar la paz. La elección era entre las personas a las que había jurado proteger y el hombre en el que había intentado convertirse. La reunión del Consejo de Emergencia de esa noche llenó el salón de Magnus Ironbeard hasta los topes. Todas las familias habían enviado representantes, y el aire vibraba con miedo, ira y esperanza desesperada. Leif se sentó en la parte de atrás observando los rostros. Había llegado a conocerlos durante 3 años de tranquila coexistencia, y ahora los veía transformados por la perspectiva de la violencia. Deberíamos enviar un mensaje a los asentamientos costeros, sugirió Eric Hammerand. Formar una alianza, unir nuestras defensas. La guarnición más cercana está a 3 días de cabalgada, calculó Astrid la panadera. Para cuando llegue la ayuda, todos estaremos muertos o peor. Quizás deberíamos considerar su oferta, susurró la anciana runa, con una voz apenas audible por encima del murmullo preocupado. El tributo es mejor que la destrucción. Hoy tributo, mañana esclavitud, respondió Magnus con severidad. He visto cómo evolucionan estos acuerdos. Primero quieren bienes, luego quieren mano de obra, luego lo quieren todo. No se puede apaciguar a los lobos alimentándolos. Leif escuchaba el debate con creciente inquietud. Eran buenas personas, granjeros, artesanos, comerciantes, pero no tenían experiencia con el tipo de depredadores que ahora amenazaban su hogar. Su valentía era admirable, pero la valentía sin conocimiento era sinónimo de suicidio. ¿Y tú, Leif? La voz de Magnus interrumpió la discusión. Has estado callado. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Todas las miradas se volvieron hacia él, y Leif sintió el peso de las expectativas presionándolo como una fuerza física. Querían que él fuera la solución a su problema, que se transformara de nuevo en el guerrero legendario que podía resolverlo todo con acero y habilidad. Pero había pasado 3 años aprendiendo que algunos problemas no se podían resolver con violencia, que cada golpe de espada tenía consecuencias más allá del objetivo inmediato. Creo, dijo lentamente, que están haciendo las preguntas equivocadas. La sala quedó en silencio. Magnus levantó una ceja, animándolo a continuar. Están debatiendo si luchar o rendirse, pero no están considerando por qué eligieron Rafendal. Leif se puso de pie y se dirigió al centro de la sala, donde todos podían verlo. 12 hombres no amenazan una aldea de 300 habitantes sin una buena razón. Saben algo que nosotros no sabemos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sven, el padre de la teoría mercantil. Piénsalo. De todos los asentamientos costeros, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? La mente de Leif analizó las implicaciones tácticas. Rafendal tiene un puerto defendible, buen acceso a agua dulce y rutas comerciales establecidas. Y lo que es más importante, está lo suficientemente aislado como para que puedan establecer el control sin la interferencia inmediata de potencias más grandes. La expresión de Magnus se volvió pensativa. ¿Estás sugiriendo que no se trata de una incursión aleatoria? Sugiero que es el comienzo de algo más grande. No solo buscan tributos, buscan una base de operaciones. Leif, asimílalo antes de continuar, lo que significa que huir o rendirse no resolverá el problema. Solo retrasará lo inevitable y los hará más fuertes. Entonces, lucharemos. La voz del joven Bjorn se quebró por la emoción nerviosa. Si es necesario, respondió Leif, pero luchando con inteligencia, no con fuerza.
40 guerreros entrenados contra aldeanos sin entrenamiento es una masacre, no una batalla. Tenemos que cambiar las condiciones del combate. ¿Cómo? Magnus se inclinó hacia adelante, con su mente diplomática claramente trabajando en el problema. Leif permaneció en silencio durante un largo momento, mientras los recuerdos de antiguas campañas y estrategias olvidadas afloraban como un tesoro enterrado. Cuando habló, su voz transmitía la confianza de años dedicados a convertir la desventaja en victoria. Haremos que vengan a nosotros en nuestros términos. Los canalizaremos hacia zonas de muerte. Usaremos el terreno a nuestro favor. Los obligaremos a librar el tipo de batalla en la que el número importa menos que la preparación. Miró alrededor de la sala, encontrando miradas preocupadas con una determinación firme. Se necesitará a todos, hombres, mujeres, incluso niños lo suficientemente mayores como para llevar mensajes o suministros. No se trata de guerreros derrotando a invasores. Se trata de una comunidad defendiéndose a sí misma. La sesión de planificación duró hasta casi medianoche. Leif se encontró volviendo a caer en patrones familiares, evaluando posiciones defensivas, calculando las necesidades de suministros, organizando las responsabilidades según las capacidades individuales. Pero esta vez había una diferencia. En lugar de dar órdenes a soldados, estaba trabajando con vecinos. En lugar de imponer una estrategia, estaba colaborando con personas que conocían su propia tierra y sus limitaciones. Theory apareció a su lado cuando la reunión empezaba a terminar, llevando 2 tazas de cerveza caliente y con una expresión que no acababa de descifrar. «Has tomado una decisión», observó ella, sentándose a su lado en el banco. «¿Ah, sí?», preguntó Leif. Aceptando la cerveza con gratitud y dándose cuenta de repente de lo agotado que se sentía. «No estoy seguro de qué decisión he tomado. En realidad, has elegido proteger tu hogar en lugar de buscar la gloria en otros lugares». Su voz transmitía calidez y algo más profundo, quizá orgullo o reconocimiento. Cuando Ragnar te ofreció volver a tu antigua vida, te sentiste tentado porque era algo familiar. Pero cuando tu aldea te necesitó, no lo dudaste. Leif contempló la cerveza que se arremolinaba en su taza mientras ordenaba sus propias motivaciones. Sigo planeando la violencia. Sigo preparándome para la batalla. ¿En qué se diferencia eso de lo que era antes? Porque esta vez luchas por algo en lugar de contra algo. La mano de Thérèse encontró su brazo, un contacto que de alguna manera estabilizó sus pensamientos dispersos. Antes eras Leif, el guerrero, definido por lo que podías destruir. Ahora te estás convirtiendo en Leif, el protector, definido por lo que puedes preservar. Y si mañana tengo que matar a esos hombres, tú llevarás esa carga, dijo ella con sencillez. Pero lo llevarás por las razones correctas. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, escuchando a los últimos aldeanos que regresaban a casa por las calles oscuras. Finalmente Theory volvió a hablar, con una voz apenas superior a un susurro. «Hay algo que necesito contarte sobre por qué mi padre y yo realmente vinimos a...». Leif la miró, notando la tensión en sus hombros y la forma cuidadosa en que elegía sus palabras. «No solo estábamos aquí por los contratos de construcción de barcos», continuó. «Mi padre ha estado siguiendo los movimientos de grupos de asaltantes por todo el territorio norte. Varios asentamientos costeros han informado de encuentros similares. Pequeñas fuerzas que exigen tributos, establecen puntos de apoyo y ponen a prueba las defensas. Las implicaciones golpearon a Leif como una ola fría. Estás diciendo que esto está coordinado. Estoy diciendo que alguien está construyendo un imperio a partir del caos, utilizando la muerte del conde Magnus como tapadera para consolidar el poder mediante el miedo y la fuerza». Theory lo miró directamente a los ojos. «Mi padre cree que está relacionado con las ambiciones expansionistas del rey danés. Fuerzas de avanzada que preparan el camino para invasiones más grandes». Leif sintió cómo se le helaba la sangre al comprender el panorama general. Sí, Theory tenía razón. Káfendel no se enfrentaba a simples asaltantes. Se enfrentaban a la vanguardia de una amenaza mucho mayor. Y la batalla del día siguiente no solo determinaría el destino de un pueblo, sería el primer paso de una guerra que podría cambiar por completo los territorios del norte. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó. La sonrisa de Theory transmitía tristeza y arrepentimiento. «Porque quería que eligieras esta vida por las razones correctas, no porque el deber lo exigiera,
sino porque tu corazón lo deseaba. Mientras Leif caminaba hacia su casa a través de la tranquila aldea, las palabras de ella resonaban en su mente. ¿Había elegido él? ¿O simplemente las circunstancias lo habían arrastrado de nuevo al papel del que tanto había intentado escapar? Suponía que al amanecer sabría la respuesta. El amanecer llegó gris y frío, con la niebla elevándose del fiordo, como el aliento de gigantes dormidos. Leif se asomó a la ventana y observó los barcos de los asaltantes balanceándose en el ancla, mientras su mente repasaba los últimos preparativos. Los aldeanos habían trabajado toda la noche siguiendo sus planes defensivos, con la eficiencia desesperada de quienes sabían que sus vidas estaban en juego. Pero algo no le cuadraba. Había colocado arqueros en lugares ocultos, preparado barricadas para canalizar a los atacantes hacia zonas predeterminadas y organizado a los no combatientes en funciones de apoyo que los mantendrían a salvo mientras contribuían a la defensa. Era una estrategia sólida que debería dar a los aldeanos una oportunidad de luchar contra un enemigo superior en número y entrenamiento. Entonces, ¿por qué todos sus instintos guerreros le gritaban advertencias? Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. La abrió y se encontró a Ragnar de pie en la niebla matinal, con el rostro sombrío y manchado por el viaje. «Has venido», dijo Leif, sorprendido a pesar suyo. «¿Creías que no lo haría?» Ragnar le agarró del hombro con familiar calidez. «Cuando me llegó la noticia de que unos saqueadores amenazaban tu aldea, el honor me exigió que acudiera en tu ayuda. Independientemente de nuestros desacuerdos sobre el futuro, sigues siendo mi escudo, hermano». Leif sintió un gran alivio al darse cuenta de que no tendría que enfrentarse solo a la batalla que se avecinaba. La presencia de Ragnar cambiaba considerablemente la situación táctica. Dos guerreros experimentados trabajando juntos podían lograr mucho más que cualquiera de ellos por separado. «¿A cuántos hombres has traído?», preguntó Leif, calculando ya cómo los combatientes adicionales podrían alterar sus planes defensivos. «Solo yo. Cabalgué sin descanso toda la noche para llegar a tiempo». La expresión de Ragnar se tornó preocupada. «Pero Leif, hay algo que debes saber, algo que lo cambia todo». Caminaron juntos hacia el puerto, donde los barcos de los asaltantes esperaban en un silencio ominoso. Mientras atravesaban la aldea, Leif observó con satisfacción sus preparativos defensivos. Las posiciones ocultas parecían estar bien escondidas. Las barricadas parecían aleatorias, pero canalizarían a los atacantes exactamente hacia donde él quería, y los aldeanos se movían con la determinación concentrada de personas que habían aceptado la necesidad de la violencia. «¿Qué es lo que no me estás contando?», preguntó Leif cuando llegaron al mirador que les ofrecía una vista clara del puerto. Ragnar se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando los barcos enemigos con atención profesional. Cuando habló, su voz tenía un tono que heló la sangre a Leif. «El líder de los asaltantes, el que ayer amenazó tu aldea, se llama Gunnar el Rojo». Leif conocía ese nombre. Todos los guerreros de los territorios del norte conocían ese nombre. Gunnar el Rojo era el hijo menor del conde Magnus, el que había sido rechazado como heredero en favor de su hermano mayor, Eric, el que desapareció poco después del funeral de su padre, llevándose consigo a una docena de hombres leales. «El hermano de Eric», dijo Leif lentamente, comprendiendo poco a poco como un terrible amanecer. Más que eso, Ragnar apretó la mandíbula. «Él es el responsable de la fragmentación territorial. Ha estado socavando sistemáticamente el poder de su hermano, utilizando el oro danés para financiar grupos de asaltantes en toda la región. Eric no sabe que él cree que las amenazas son externas, que potencias extranjeras se están aprovechando de nuestro momento de debilidad». Las implicaciones golpearon a Leif como un golpe físico. Si Gunnar estaba detrás de la amenaza de los saqueadores, entonces el enfrentamiento de ayer no había sido por un simple tributo o por la expansión territorial. Había sido por algo mucho más personal y peligroso. «Me la está poniendo a prueba», se dio cuenta Leif, «para ver si me pongo del lado de su hermano o me mantengo neutral». «Peor que eso». Ragnar se volvió para mirarlo directamente. «Sabe lo de la oferta del Consejo de Guerra. Sabe que me quieren como jefe de guerra y a ti como mi segundo. Si puede eliminarte aquí delante de testigos, logrará múltiples objetivos, eliminará una amenaza potencial, demostrará su poder y enviará un mensaje a cualquiera que esté pensando en resistirse». Leif sintió que las piezas encajaban con una claridad repugnante. Por eso eligió Rafendel
no porque sea estratégicamente valioso, sino porque es donde estoy yo. Y eso no es lo peor. La voz de Ragnar bajó hasta convertirse en poco más que un susurro. Creo que sabía que vendría a ayudarte. Cuenta con ello. La niebla pareció espesarse a su alrededor mientras Leif procesaba esta revelación. Todo lo que había supuesto sobre la batalla que se avecinaba era erróneo. Los invasores no estaban allí para obtener tributos o controlar el territorio. Estaban allí por él. Y si Ragnar tenía razón, Gunnar había anticipado su estrategia defensiva y se había preparado en consecuencia. Tenemos que evacuar la aldea, dijo Leif con urgencia. Pon a todos a salvo antes de que sea demasiado tarde. Ragnar señaló hacia el puerto, donde los barcos ya estaban zarpando de los barcos invasores. Ya vienen. Pero algo era diferente de lo que Leif había esperado. En lugar de la docena de hombres que había visto ayer, casi 40 guerreros se acercaban a la costa en formación disciplinada. Se movían con la precisión de soldados profesionales en lugar de asaltantes ocasionales, y su equipamiento era muy superior al que había observado durante el enfrentamiento inicial. Ayer se estaba conteniendo, se dio cuenta Leif, mostrándome solo la amenaza suficiente para provocar una respuesta defensiva, pero no lo suficiente como para revelar su verdadera fuerza. El clásico fingimiento, asintió Ragnar con severidad. Sacar a relucir la estrategia del enemigo y luego contrarrestarla con una fuerza abrumadora. La mente de Leif barajó rápidamente las alternativas. Su plan defensivo se basaba en canalizar una fuerza menor hacia posiciones preparadas. Contra 40 guerreros disciplinados, esas mismas posiciones se convertirían en trampas mortales para los defensores. Los aldeanos serían masacrados. El cuerno, dijo de repente, indicará a los aldeanos que se retiren a las posiciones secundarias. Pero incluso cuando Ragnar se dirigió hacia el cuerno de alarma, Leif supo que era demasiado tarde. Los asaltantes ya estaban desembarcando, moviéndose con la rápida eficiencia de un plan bien ensayado. Sabían exactamente dónde atacar, cómo evitar las preparaciones defensivas y dónde los aldeanos serían más vulnerables. Alguien se lo había dicho. La comprensión lo golpeó como agua helada. Había un traidor en Hafendel, alguien que había observado su sesión de planificación, trazado sus posiciones defensivas y pasado la información a las fuerzas de Gunnar. ¿Pero quién y por qué? Ragnar, dijo con urgencia. Tenemos que hacerlo. Se volvió y vio a su amigo más antiguo apuntándole con una espada al pecho. Lo siento, Leif, dijo Ragnar, con voz cargada de auténtico pesar. Pero tú nunca ibas a aceptar de buen grado la oferta del Consejo de Guerra. Y los territorios del norte necesitan tu mente táctica más de lo que este pueblo necesita tu protección. La traición le dolió más que cualquier espada. Leif miró fijamente al hombre que le había salvado la vida, que había luchado a su lado en una docena de campañas y con el que compartía un vínculo que solo los guerreros que se habían enfrentado juntos a la muerte podían comprender. Estás trabajando con Gunnar. Estoy trabajando por el futuro de nuestro pueblo, Ragnar. Gunnar tiene la fuerza necesaria para unir los territorios bajo un único liderazgo. Eric es débil, indeciso, más preocupado por la diplomacia que por la defensa. Bajo su mandato, seremos destrozados por enemigos que entienden que la fuerza es la única moneda que importa. Y los aldeanos, las personas inocentes a las que estás a punto de masacrar. La expresión de Ragnar se endureció. Pérdidas aceptables. Tú me enseñaste eso. Recuerda que, en la guerra, se hace lo necesario para alcanzar los objetivos estratégicos. Los sentimientos son un lujo que los comandantes no pueden permitirse. Leif sintió que las palabras que había pronunciado años atrás volvían para atormentarlo. ¿Cuántas veces había sacrificado a buenos hombres por una ventaja táctica? ¿Cuántas veces había elegido la victoria por encima de la misericordia? El hombre que tenía ante sí era producto de sus propias enseñanzas, moldeado por las duras necesidades de la vida de un guerrero. Esto no es una guerra, dijo Leif en voz baja. Esto es un asesinato. Este es el comienzo de una nueva era, respondió Ragnar, y puedes elegir formar parte de ella o morir luchando contra ella. Pero, en cualquier caso, esas aldeas están perdidas. La única pregunta es si te unirás a mí para construir algo más grande a partir de las cenizas. A su alrededor, los sonidos de la batalla comenzaron a resonar en la aldea mientras las fuerzas de Gunnar atacaban con devastadora precisión. Leif podía oír gritos, el choque de las armas,
los terribles sonidos de una comunidad bajo ataque. Mirando a los ojos de Ragnar, Leif se dio cuenta de que la elección que había estado evitando durante 6 días había llegado por fin. No entre la guerra y la paz, ni entre la gloria y el anonimato, sino entre el hombre que había sido y el hombre en el que tenía que convertirse. La pregunta que Theory le había hecho de repente resonó en su mente con claridad cristalina. ¿Quieres una esposa o una vida solitaria? Pero ahora entendía que ella realmente le había estado preguntando algo más profundo. ¿Quería vivir por amor o morir por el deber? De pie en la niebla, con la espada de su viejo amigo en la garganta y su pueblo adoptivo ardiendo a su alrededor, Leif finalmente supo la respuesta. Los elijo a ellos, dijo Leif en voz baja, con absoluta convicción, a pesar de la espada en su garganta. Cueste lo que cueste, elijo a las personas que se han convertido en mi familia por encima del poder que me ha dejado vacío. La expresión de Ragnar se transformó en algo que podría haber sido respeto antes de endurecerse en resignación. Entonces tú eliges morir, tal vez, pero yo elijo morir como yo mismo, no como tu arma. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos durante un instante antes de que Leif se moviera con la velocidad del rayo que lo había convertido en una leyenda. Levantó las manos, desviando la estocada de Ragnar, mientras su otro puño se clavaba en la garganta de su antiguo amigo. Ragnar trastabilló hacia atrás, jadeando, y Leif aprovechó el momento para alejarse del alcance de la espada. Siempre fuiste demasiado honorable para tu propio bien. Ragnar jadeó, recuperando su postura con eficiencia profesional. Por eso nunca pudiste ver el panorama general. El panorama general no requiere quemar aldeas llenas de gente inocente, respondió Leif, rodeándolo con cuidado. Estaba desarmado, excepto por el cuchillo de mesa que llevaba en el cinturón, poco adecuado contra la espada de guerra de Ragnar, pero tendría que bastar hasta que encontrara mejores opciones. A su alrededor, los sonidos de la batalla se acercaban. Leif podía oír a Magnus Barba de Hierro gritando órdenes, el choque de las armas contra las barricadas construidas apresuradamente, y por debajo de todo ello, los gritos aterrorizados de personas que nunca habían esperado que la violencia los encontrara en su pacífico hogar. Me entrenaste bien, dijo Ragnar, avanzando con pasos mesurados. Conozco todos tus movimientos, todos tus trucos. Esto no tiene por qué ser difícil. Tienes razón, asintió Leif, y luego se lanzó hacia un lado cuando Ragnar se abalanzó sobre él. Rodó detrás del pozo de piedra donde se había sentado con Theory solo unos días antes, y se levantó con un adoquín suelto en la mano. Conoce mis viejos trucos. La piedra golpeó a Ragnar en la sien con suficiente fuerza como para hacerle tambalearse, y Leif aprovechó la oportunidad para correr hacia su casa. Si podía alcanzar su Warax. ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! El grito provenía de la plaza del mercado, agudo y lleno de terror. Una voz de mujer seguida de la cruel risa de hombres que disfrutaban del miedo. Los pasos de Leif vacilaron mientras el entrenamiento luchaba con su conciencia. Ragnar estaba detrás de él, armado y peligroso. La decisión táctica más inteligente era recuperar primero sus armas y luego enfrentarse al enemigo desde una posición de fuerza. Pero ese grito le hizo cambiar de dirección, abandonando la ruta que había planeado para correr hacia la plaza del mercado. Detrás de él, oyó a Ragnar maldecir y lanzarse en su persecución. La escena que se encontró fue una pesadilla de humo y mercancías esparcidas. 3 asaltantes habían acorralado a un grupo de aldeanos, en su mayoría mujeres y niños, contra la panadería. Uno de los atacantes sujetaba a Astrid por el pelo, mientras otro amenazaba al joven Bjorn con una hacha manchada de sangre. El chico intentaba proteger a su madre y a su hermana, blandiendo su espada de entrenamiento dañada con más valor que habilidad. Leif no lo dudó. Agarró un bastón de comerciante que había caído al suelo y se lanzó a la refriega con un grito de guerra que resonó en los edificios circundantes. El primer asaltante se giró justo a tiempo para recibir el golpe del bastón en la mandíbula con un crujido repugnante. El segundo apenas logró levantar su escudo antes de que el siguiente golpe de Leif lo derribara de rodillas. Pero el tercer asaltante era rápido y despiadado. Mientras Leif se enfrentaba a sus compañeros, el hombre apretó su cuchillo contra la garganta de Astrid y sonrió fríamente. «Detente ahí, héroe, o la mujer del panadero morirá». Leif se quedó paralizado.
Levantó el bastón para asestar un golpe mortal que nunca llegaría a su destino. Podía ver el cálculo en los ojos del asaltante, la evaluación profesional de los ángulos y el momento oportuno. No se trataba de un aficionado presa del pánico. Era un asesino que había utilizado escudos humanos antes. «Déjala ir», dijo Leif, con una voz que transmitía la autoridad de un mando absoluto. «Tu disputa es conmigo, no con ella. Mi disputa es con cualquiera que se interponga entre mí y el profeta», respondió el asaltante. «Ahora suelta el arma», y la espada de entrenamiento dañada de Bjorn le atravesó el riñón por detrás. El chico había dado la vuelta mientras la atención del asaltante se centraba en Leif, moviéndose con el sigilo que le había enseñado su entrenamiento. Cuando el hombre se derrumbó, Bjorn ayudó a su madre a ponerse a salvo con manos temblorosas, pero firmes. «Bien hecho», le dijo Leif, con orgullo en su voz a pesar del caos que les rodeaba. «Tú me enseñaste a buscar aberturas», respondió Bjorn levantando su espada agrietada. «¿Y ahora qué, maestro?». Antes de que Leif pudiera responder, Ragnar emergió del humo con una docena de asaltantes a sus espaldas. Su rostro estaba sombrío y decidido mientras observaba la escena. 3 de sus hombres estaban muertos, los rehenes liberados y Leif protegiendo a un grupo de aldeanos aterrorizados. «Basta de juegos», declaró Ragnar. «Ríndanse ahora y me aseguraré de que los supervivientes sean bien tratados. Si continúan con esta resistencia inútil, todos morirán». Leif miró a su alrededor en la plaza del mercado, evaluando la situación táctica con ojo profesional. 12 contra 1, con civiles que proteger y sin vía de escape. Según cualquier cálculo razonable, este era el final. Pero la razón nunca había sido su cualidad más destacada cuando las personas que le importaban estaban en peligro. «Magnus», gritó hacia el puerto, donde la lucha aún continuaba alrededor de las posiciones defensivas. «Toca la retirada. Llevad a todos al gran salón». «Leif, no». La respuesta no vino de Magnus, sino de Thyrie, que salió de detrás de la panadería con determinación en sus ojos verdes. Llevaba un arco con una flecha ya colocada, y su postura delataba a alguien que sabía cómo usarlo. «Corre», le dijo con urgencia. «Esta no es tu lucha». «Sí, lo es». Tensó el arco con suave precisión. «Se convirtió en mi lucha en el momento en que amenazaron mi hogar». Su flecha atravesó el hombro de uno de los hombres de Ragnar, haciéndolo girar y estrellándolo contra un puesto de mercaderes. Los asaltantes restantes se dispersaron instintivamente, buscando refugio mientras reevaluaban la amenaza. «Conmovedor», dijo Ragnar secamente, «pero en última instancia inútil. Están en inferioridad numérica y son superados». «Quizás», coincidió Leif, «pero luchamos por algo por lo que vale la pena morir». Eso marca la diferencia. Como si sus palabras los hubieran convocado, más aldeanos comenzaron a salir de sus escondites. Eric Hammerhand apareció con un martillo de guerra que había visto mejores días, pero que aún parecía capaz de aplastar cráneos. Sven, el comerciante, se materializó con una ballesta y los nervios firmes de un hombre que se había enfrentado al peligro en puertos extranjeros. Magnus Ironbeard apareció cojeando, con sangre en su espada y fuego en sus ojos. Uno a uno fueron llegando granjeros con horcas, pescadores con ganchos de barco, comerciantes con cuchillos de comercio. Ninguno de ellos era guerrero profesional, pero se movían con el propósito unificado de personas que defendían su hogar y sus familias. Tenían miedo, pero estaban allí. «Verás», dijo Leif, alzando la voz para que todos pudieran oírlo. «Esto es contra lo que realmente estás luchando, Ragnar. No contra mí. No contra algún guerrero legendario de viejas historias. Estás luchando contra una comunidad, contra personas que han decidido permanecer unidas en lugar de arrodillarse por separado». La expresión de Ragnar se tornó en algo que podría haber sido duda, pero su voz se mantuvo firme. «Las comunidades pueden romperse. Lo he visto hacer». «Esta no», dijo Thyrie con firmeza, colocándose junto a Leif. «No nuestro hogar». El enfrentamiento se prolongó mientras ambos bandos medían distancias, calculaban probabilidades y se preparaban para la violencia que parecía inevitable. Pero en ese momento de tiempo suspendido, Leif sintió algo que no había experimentado en años, la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar, luchando por las razones correctas. Detrás de él, el joven Bjorn susurró una pregunta. «Maestro Leif,
¿Vamos a ganar? Leif miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban, gente corriente transformada por circunstancias extraordinarias en algo magnífico. Tiri, con su postura de guerrera y su determinación inquebrantable. Magnus, sangrando pero sin doblegarse. Echerik, agarrando su martillo como si quisiera remodelar el mundo. Sven, tranquilo y letal como cualquier soldado profesional. Su pueblo, su familia, su elección. Sí, dijo simplemente. Vamos a ganar. Ragnar escuchó la convicción en esas palabras y vio algo en los ojos de Leif que le hizo retroceder involuntariamente. No era la confianza calculada de un comandante táctico, ni la bravuconería desesperada de un hombre acorralado. Era la certeza absoluta de alguien que por fin había encontrado algo más valioso que la supervivencia. «Ataca», Ragnar ordenó a sus hombres, pero su voz carecía de la autoridad anterior. Mientras los asaltantes cargaban con las armas en alto y los gritos de guerra resonaban en los edificios, Leif sintió que el tiempo se ralentizaba hasta alcanzar la claridad cristalina que siempre había experimentado en momentos de peligro extremo. Cada detalle se grabó en su conciencia. El sonido del arco de Tyrion, el ritmo de los pasos que se acercaban, el peso del bastón en sus manos. Pero sobre todo sintió la presencia de las personas que luchaban a su lado, cuyo valor alimentaba el suyo hasta que dejó de sentirse como un guerrero solitario enfrentándose a una situación imposible. Se sintió parte de algo más grande, algo inquebrantable, algo que valía la pena preservar a cualquier precio. La leyenda de Leif Oxenhart estaba a punto de terminar. La historia de Leif el Protector estaba a punto de comenzar. La batalla estalló con la furia de una tormenta que se desataba sobre las montañas. Leif recibió la primera embestida de los asaltantes con el bastón de comerciante, desviando una estocada de espada y respondiendo con un golpe que le destrozó la clavícula al hombre. A su alrededor, los aldeanos luchaban con el valor desesperado de quienes protegen todo lo que les es querido. Las flechas de Tyrion daban en el blanco con letal precisión. Cada disparo estaba cuidadosamente calculado para incapacitar en lugar de matar, siempre que fuera posible. Se movía como una bailarina entre posiciones, sin permanecer nunca en un lugar el tiempo suficiente para que los asaltantes pudieran apuntarle con eficacia. La ballesta de Sven hablaba con el ritmo constante de un hombre que entendía la paciencia, mientras que Eric Hammerhand hacía honor a su nombre aplastando todo lo que se ponía al alcance de su enorme arma. Pero fue Magnus Ironbeard quien sorprendió a todos. El anciano diplomático luchaba con la habilidad de un hombre que había estado minimizando sus capacidades durante años. Su manejo de la espada era económico y letal, y atravesaba a los asaltantes con precisión quirúrgica. «Detrás de ti», advirtió Bjorn justo a tiempo para que Leif se agachara y esquivara un golpe que le habría arrancado la cabeza. Giró y clavó la punta de hierro del bastón en el estómago del atacante, doblándolo por la mitad antes de rematarlo con una rodilla en la cara. Los aldeanos estaban resistiendo mejor de lo que cualquier persona razonable podría haber esperado, pero los asaltantes eran asesinos profesionales con un equipo y un entrenamiento superiores. Lenta e inevitablemente, el círculo defensivo comenzó a contraerse a medida que los defensores retrocedían bajo la presión. Leif se encontró luchando junto a Eric Hammerhand, mientras tres asaltantes coordinaban su ataque, tratando de abrumar al gran herrero con su superioridad numérica. El martillo de Eric silbó en el aire, manteniendo a raya a dos de ellos, pero el tercero logró esquivar su guardia con una daga apuntando a sus costillas. Leif interceptó la hoja con su bastón, y el impacto hizo que ambas armas se soltaran de las manos de sus portadores. Antes de que el asaltante pudiera recuperarse, el enorme puño de Eric le golpeó en la sien y lo derribó como a un árbol talado. «Gracias», jadeó Eric, con sangre brotando de un corte en la frente. «Deme las gracias cuando sigamos vivos mañana», respondió Leif, recogiendo la espada del asaltante caído. El peso le resultaba familiar en la mano, despertando recuerdos musculares que habían permanecido inactivos durante 3 años. Al otro lado del campo de batalla, podía ver a Ragnar abriéndose paso hacia ellos con metódica eficiencia. Su antiguo amigo se movía como el maestro espadachín que siempre había sido, despachando a cualquiera lo suficientemente tonto como para desafiarlo, mientras mantenía la mirada fija en Leif. «Tenemos que retirarnos», gritó Magnus, con la voz tensa por el esfuerzo. «Reagrupémonos en el gran salón». Pero Leif veía claramente la situación táctica.
Si se retiraban ahora, huirían agotados y desmoralizados. Los asaltantes los eliminarían uno a uno durante la retirada. Era mejor resistir allí, donde al menos tenían algo de cobertura y podían apoyarse mutuamente. No, respondió, nos quedamos aquí. Thierry apareció a su lado, con el carcaj casi vacío, pero con la determinación inquebrantable. ¿Cuánto tiempo podremos aguantar? Todo el tiempo que sea necesario, respondió Leif, aunque en su interior sabía que su situación se estaba volviendo desesperada. Habían acabado con casi la mitad de los asaltantes, pero los supervivientes eran los más experimentados y peligrosos. Mientras tanto, su propia gente estaba agotada y varios presentaban heridas que les ralentizarían en la lucha. Fue entonces cuando oyó el cuerno. Un sonido profundo y resonante que retumbó por todo el puerto y las calles del pueblo. No era el cuerno de alarma que habían preparado para la defensa, sino algo más profundo y autoritario. El sonido de la llegada de refuerzos. Ragnar también lo oyó, y por primera vez desde que comenzó la batalla, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Levantó su propio cuerno y tocó una llamada diferente, una señal de retirada que sus hombres obedecieron con la disciplina instantánea de los soldados profesionales. Esto no ha terminado. Ragnar llamó a Leif mientras los asaltantes comenzaban a retirarse hacia el puerto. Has ganado una batalla, no la guerra. Entonces lucharemos también la guerra, respondió Leif, levantando la espada capturada en un saludo. Tantas veces como sea necesario. Mientras los asaltantes se retiraban, nuevas figuras comenzaron a emerger de los senderos del bosque que conducían al interior desde Cafendel. Hombres armados que vestían los colores de varios clanes diferentes se movían con la precisión coordinada de una fuerza organizada. A la cabeza cabalgaba una figura que Leif reconoció con profundo alivio. Eric Magnusson, el legítimo heredero de los territorios de su padre. Leif Oxenhart. Eric lo llamó mientras desmontaba cerca de la plaza del mercado. Cuando nos llegó la noticia de que los asaltantes amenazaban a las pacíficas aldeas, supe que te encontraríamos en medio de la acción, Eric. Leif estrechó el brazo del joven, notando la nueva autoridad en su porte. La incertidumbre que le había caracterizado tras la muerte de su padre parecía haber desaparecido por la necesidad y la responsabilidad. Has llegado en el momento adecuado. Mis exploradores llevan semanas siguiendo los movimientos del radar. Cuando informaron de que una gran fuerza se dirigía hacia Hafendel, reuní a todos los hombres que pude y cabalgué a toda velocidad. Los ojos de Eric recorrieron el campo de batalla, observando los cuerpos esparcidos y a los aldeanos agotados pero victoriosos, aunque parece que te las has apañado bastante bien sin nosotros. A su alrededor, la gente de Cafendel comenzó a salir de sus escondites, a atender a los vecinos heridos y a comenzar la sombría tarea de contar sus pérdidas. La batalla inmediata había terminado, pero todos sabían que les esperaban conflictos mayores. Pero la lucha aún no había terminado. Incluso cuando los refuerzos de Eric aseguraron el centro del pueblo, se escucharon gritos desde el puerto, donde los hombres de Ragnar intentaban llegar a sus barcos. Se había desarrollado una batalla a lo largo de la costa, ya que algunos de los invasores se encontraron con que la caballería de Eric les había cortado la retirada. «Están tratando de quemar los barcos», gritó Thierry, señalando hacia el puerto, donde comenzaba a elevarse humo de la flota pesquera. Si Ragnar no podía escapar por mar, aparentemente estaba decidido a asegurarse de que Cafendel pagara un precio por su resistencia. Leif no lo dudó. «Eric», asegura el pueblo, «asegúrate de que todos estén presentes». Ya estaba corriendo hacia el puerto, con la espada en la mano y la furia impulsándolo hacia adelante. Detrás de él, oyó los pasos de Thierry y se volvió para verla seguirlo con el arco en la mano y la determinación en el rostro. «Quédate aquí», le ordenó. «Es demasiado peligroso». «Ya te lo he dicho antes», respondió ella sin detener su paso. «Esto se convirtió en mi lucha cuando amenazaron nuestro hogar. No había tiempo para discutir». Juntos corrieron por las calles del pueblo hacia los sonidos del combate, pasando junto a carros volcados y mercancías esparcidas del mercado interrumpido de esa mañana. El olor a humo se hacía más intenso a cada paso. En el puerto reinaba el caos. Ragnar había colocado a sus hombres restantes en una línea defensiva, mientras varios asaltantes trabajaban frenéticamente para prender fuego a todos los barcos a los que podían llegar. La flota pesquera que representaba el sustento de Rafendel estaba en llamas,
y los barcos mercantes que traían prosperidad al pueblo no tardarían en seguirla. Tenemos que llegar hasta los bomberos antes de que todo el puerto arda, dijo Leif, evaluando la situación táctica. Ragnar había elegido su posición, mientras que cualquiera que intentara apagar los incendios quedaría expuesto a sus arqueros. Pero los defensores no podían limitarse a esperar refuerzos mientras su base económica se convertía en cenizas. Yo puedo proporcionar fuego de cobertura, en teoría, dijo, colocando una flecha. Pero solo me quedan unas pocas. Entonces las haremos valer. Leif salió disparado de su refugio con la velocidad que lo había convertido en una leyenda, zigzagueando entre los obstáculos para confundir a los arqueros enemigos. El arco de Thyri cantó detrás de él y oyó a un asaltante gritar de dolor cuando su flecha dio en el blanco. Llegó al primer barco en llamas y empezó a acarrear cubos de agua, trabajando frenéticamente para contener las llamas mientras mantenía la suficiente atención para esquivar los dardos de ballesta que ocasionalmente silbaban junto a su cabeza. Pero era una batalla perdida. Por cada fuego que lograba sofocar, parecían surgir dos más. Los hombres de Ragnar estaban demasiado bien posicionados y había muy pocos defensores para combatir las llamas y enfrentarse al enemigo. Fue entonces cuando llegó una ayuda inesperada. El joven Bjorn apareció a su lado con un cubo de agua, seguido por su madre, Astrid, y una multitud cada vez mayor de aldeanos que decidieron que salvar su puerto merecía la pena el riesgo. Formaron una cadena humana que se extendía desde los pozos hasta la costa, pasando los cubos de mano en mano, mientras Tyrion y un puñado de arqueros proporcionaban la cobertura de fuego que podían. ¡Al suelo!, gritó Leif cuando una lluvia de flechas de ballesta se dirigió hacia la cadena de cubos. Los aldeanos se dispersaron, refugiándose detrás de carros volcados y montones de redes de pesca, pero no retrocedieron. Tan pronto como pasó la descarga, volvieron a sus cubos de agua con sombría determinación. Ragnar, al ver que su estrategia fracasaba, abandonó su posición defensiva y cargó directamente contra Leif con la espada levantada para asestar un golpe mortal. Así era como la confrontación había ido encaminándose hacia la prueba final entre antiguos amigos que habían elegido caminos diferentes. Se encontraron en el espacio entre los barcos en llamas, y sus espadas resonaron como campanas mientras sus habilidades se enfrentaban. Ragnar era tan rápido y letal como siempre, pero Leif luchaba con algo que su oponente no podía igualar: la convicción absoluta que le daba proteger su hogar y su familia. Podrías haber sido grande. Ragnar jadeaba mientras se rodeaban buscando aberturas. Podrías haber moldeado el futuro de los territorios del norte. En cambio, elegiste desperdiciar tu talento en estas ovejas. Estas ovejas acaban de ahuyentar a tus saqueadores profesionales, señaló Leif, esquivando una estocada dirigida a su corazón. ¿En qué te convierte eso? El rostro de Ragnar se oscureció por la rabia, y sus ataques se volvieron más agresivos, más temerarios. Era el espadachín superior en técnica pura, pero la ira lo hacía predecible. Cuando se extendió demasiado en un golpe particularmente cruel, Leif se colocó dentro de su guardia protectora, clavó la empuñadura de su espada en la sien de Ragnar. Su antiguo amigo se desplomó en el muelle, vivo, pero inconsciente. A su alrededor, los asaltantes restantes arrojaron sus armas cuando los refuerzos de Eric completaron su cerco. La batalla había terminado, pero cuando Leif miró a su alrededor, a las ruinas humeantes del puerto, a los aldeanos heridos y a los rostros asustados de personas que nunca habían imaginado que la violencia llegaría a su pacífico hogar, se dio cuenta de que la victoria no se parecía en nada a lo que recordaba. No había gloria ni sensación de triunfo, solo la sombría satisfacción de haber protegido lo que más importaba. Thyri apareció a su lado y le tomó del brazo con un gesto que, de alguna manera, calmó sus pensamientos dispersos. «Ha terminado», dijo ella en voz baja. Leif asintió con la cabeza y dejó caer la espada a su lado. «Sí», convino, «una forma de vida ha terminado. Ahora descubriremos qué vendrá después». 3 meses más tarde, Leif estaba en su taller dando los últimos toques a una espada ceremonial Dis, encargada por el propio Eric Magnus. La hoja brillaba con la perfección que solo se consigue con la paciencia y la habilidad trabajando en armonía. Su filo era lo suficientemente afilado como para cortar seda, pero estaba perfectamente equilibrado tanto para ceremonias como para combate. Fuera de su ventana,
Los sonidos de la reconstrucción llenaban el aire, con el ruido de los martillos al levantar nuevos tejados y las voces de los vecinos que colaboraban en las reparaciones. Y, por debajo de todo ello, el ritmo más profundo de una comunidad que se reconstruía más fuerte que antes. El puerto había sido restaurado, los barcos dañados reparados o sustituidos, y el comercio se había reanudado con un vigor que hablaba de resiliencia más que de mera recuperación. «Bonito trabajo», dijo una voz familiar detrás de él. Leif se volvió y vio a Thierry en la puerta, con una cesta de pan recién hecho y una sonrisa que nunca dejaba de calentar algo en lo más profundo de su pecho. En los últimos meses, su relación había pasado de ser una amistad a algo mucho más profundo. No era el romance apasionado de los cuentos juveniles, sino el amor estable y cómodo de dos personas que se habían elegido mutuamente con pleno conocimiento de lo que significaba esa elección. «¿El encargo de Eric?», preguntó ella, admirando la espada. «La última pieza». Leif dejó el paño de pulir y se limpió las manos. «Después de esto, creo que dejaré de fabricar armas». «¿Qué harás en su lugar?». Era una pregunta que habían discutido muchas veces durante los meses de invierno, ya que Leif había descubierto poco a poco que sus habilidades con el metal podían servir para fines mucho más allá de la violencia. Había fabricado rejas de arado que removían la tierra con más eficacia que cualquier otra herramienta que los granjeros hubieran utilizado antes, accesorios para barcos que los hacían más rápidos y aptos para la navegación, y herramientas que facilitaban y precisaban todo tipo de trabajos. «Lo que la gente necesite», dijo simplemente, «lo que mejore sus vidas». Thierry asintió, entendiendo sin necesidad de explicaciones. Así era la paz, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de un propósito que servía a la vida en lugar de a la muerte. «Eric ha enviado un mensaje», dijo ella, sentándose en el taburete, donde había pasado innumerables horas haciéndole compañía mientras él trabajaba. «Los territorios del norte están oficialmente unidos bajo su liderazgo. Los líderes de los clanes lo han aceptado como conde y la amenaza danesa ha sido neutralizada». Leif no se sorprendió. Eric había demostrado su valía durante la crisis, mostrando el tipo de liderazgo firme del que su padre se habría sentido orgulloso. Y lo que es más importante, había aprendido a rodearse de consejeros que valoraban la sabiduría por encima de la guerra y la diplomacia por encima de la dominación. «¿Y Ragnar?», preguntó Leif, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Exiliado», respondió Thierry, «despojado de sus tierras y títulos, con la prohibición de regresar a los territorios del norte. Eric dijo que era una misericordia que concedía debido a tu petición de clemencia». Leif asintió lentamente. Ragnar había tomado sus decisiones, al igual que Leif había tomado las suyas. El exilio era quizás más misericordioso de lo que su antiguo amigo merecía, pero la justicia servía mejor a la misericordia que a la venganza, y Gunnar el Rojo había muerto, asesinado, al intentar escapar cuando la flota danesa lo abandonó. La voz de Thierry no transmitía satisfacción, solo el cansado reconocimiento de que algunos conflictos solo podían terminar de una manera. Sus seguidores supervivientes habían sido absorbidos por las fuerzas de Eric o se habían dispersado. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, observando cómo bailaban las motas de polvo en la luz del sol de la tarde que se colaba por las ventanas del taller. Afuera se oía la voz del joven Bjorn, dirigiendo a un grupo de niños en un elaborado juego que incluía espadas de madera y muchos gritos entusiastas. «Ha estado preguntando cuándo reanudarás las sesiones de entrenamiento», observó Thierry con diversión. «Pronto», prometió Leif, «pero el enfoque será diferente. Defensa, no ataque. Protección, no conquista». Sonrió al oír los sonidos de los juegos infantiles. «Aunque sospecho que está aprendiendo más jugando que lo que jamás aprendió con los ejercicios formales. Quizás eso sea cierto para todos nosotros», dijo Thierry en voz baja. Al caer la tarde, caminaron juntos por el pueblo hacia el gran salón donde Magnus Ironbeard celebraba uno de sus habituales banquetes comunitarios. Estas reuniones se habían vuelto más frecuentes desde la batalla, como si el peligro compartido hubiera despertado en todos el valor de la conexión y la celebración. El salón estaba cálido con la luz del fuego y lleno de las voces de personas que habían elegido construir en lugar de destruir, proteger en lugar de conquistar, amar en lugar de temer.
Leif se encontró rodeado de rostros que conocía tan bien como a su familia. Eric Hammerhand discutía un nuevo encargo. Magnus Ironbeard planeaba mejoras en las defensas del puerto. Sven, el comerciante, compartía historias de sus recientes viajes comerciales. Leif Magnus levantó su jarra de cerveza. Un brindis por el hombre que nos enseñó que la defensa más fuerte proviene de personas dispuestas a permanecer unidas. El salón estalló en vítores y levantó las copas. Pero Leif sintió un momento de incomodidad por la atención. Estaba a punto de rechazar los elogios cuando la mano de Theory encontró su brazo, estabilizándolo con su tacto. «Acéptalo», le susurró. «No están honrando al guerrero que fuiste, están celebrando al protector en el que te convertiste». Así que levantó su propia copa y agradeció su gratitud, aunque en su corazón sabía que los verdaderos héroes eran las personas comunes que habían elegido el valor cuando más importaba. Más tarde, mientras caminaban a casa bajo unas estrellas que parecían más brillantes que en años, Thyri le hizo la pregunta que lo había iniciado todo. Entonces, dijo con picardía en su voz, «¿Quieres una esposa o una vida solitaria?» Leif se detuvo y se volvió hacia ella, viendo en sus ojos la misma honestidad audaz que lo había desafiado por primera vez a examinar sus opciones. Pero ahora su pregunta tenía significados que iban mucho más allá de la simple compañía. Se trataba de elegir la esperanza sobre la desesperación, la conexión sobre el aislamiento, el amor sobre la seguridad de la coraza emocional. «Quiero la vida que estamos construyendo juntos», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. «Sea lo que sea que se convierta». Su sonrisa era radiante como la luz de las estrellas. «Entonces vamos a construirla». Y juntos caminaron hacia el futuro que habían elegido. No el que las circunstancias habían exigido, sino el que sus corazones habían descubierto que era posible. A sus espaldas, el pueblo de Hafendal se sumía en un sueño tranquilo, protegido por la silenciosa fuerza de personas que habían aprendido que las mayores victorias no provenían de conquistar enemigos, sino de elegir ser dignos del amor que habían encontrado.